Sean todas y todos bienvenidos a este espacio en el que hablaremos sobre la importancia de los primeros auxilios psicológicos, también llamados como intervención de primera instancia, desde el modelo de intervención en crisis del Dr. Carl Schleicher. Abordaremos sus características, componentes y algunas recomendaciones prácticas al respecto. Es importante señalar que una evaluación inicial adecuada de una situación de crisis permitirá entender al asistente la naturaleza de la misma, ya que una evaluación cuidadosa y empática es clave para el éxito de la intervención. Existen diferentes tipos de crisis y cómo éstas pueden ser desencadenadas por eventos específicos tales como pérdidas, traumas o cambios significativos en la vida. De igual forma, hay que considerar que estas crisis pueden ir acompañadas con diversas reacciones emocionales y comportamentales que se presentan de manera súbita, como la ansiedad, la confusión de forma progresiva, el aislamiento, problemas de sueño, atención, concentración, entre otros. La meta principal de los primeros auxilios psicológicos es restablecer la capacidad de afrontamiento en lo inmediato. Las crisis vitales se caracterizan por un colapso de las capacidades de solución de problemas y de las estrategias de afrontamiento que antes eran adecuadas en la persona, por lo cual la tarea del asistente es reconocer los sentimientos que se están presentando en el momento de la crisis y responder de manera tranquila y controlada, resistiendo la tendencia de ponernos ansiosos, enojados o deprimidos ante la intensidad de los sentimientos del usuario. Recapitulando, los primeros auxilios psicológicos consisten en asistir a la persona para dar pasos concretos hacia el enfrentamiento de la crisis, lo cual incluye el control de los sentimientos o los componentes subjetivos de la situación y comenzar el proceso de solución de problemas. Sus metas específicas son: 1. Proporcionar apoyo. Esto con base en la premisa de que es mejor para las personas no estar solas, es decir, ayudar a sobrellevar la carga del problema. 2. Reducir la mortalidad, daño físico o muerte, la cual se dirige a la salvación de vidas y la prevención del daño físico durante la crisis. Y 3. Proporcionar enlace con fuentes de asistencia. El asistente fija con precisión las necesidades fundamentales que requieren atención inmediata y realizar una remisión con alguna instancia, agencia o asistente adecuado, ya sea de índole terapéutico, legal o algún servicio asistencial. Vamos a hablar cuáles son los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos. 1. Realizar contacto psicológico. El asistente invita a la persona a hablar, escuchar los hechos y sentimientos, efectuando declaraciones empáticas y mostrando interés por comunicarse para que la persona se sienta comprendida, aceptada y apoyada, para reducir la intensidad del aturdimiento emocional. Es importante saber que el contacto psicológico no siempre se hace solo mediante comunicaciones verbales. Algunas veces el contacto físico no verbal es más efectivo. Por ejemplo, un contacto físico suave sobre el hombro puede tener un importante efecto calmante en una persona muy perturbada o con ansiedad. Sin embargo, en algunas situaciones el tocar a la persona es inadecuado y puede disminuir la interacción terapéutica. Por ello es importante mantenernos atentos a cómo percibirá la persona dicho contacto. Examinar las dimensiones del problema es el espacio número 2. Indagar acerca del pasado inmediato del incidente que se percibió la crisis para encontrar necesidades inmediatas que son de alta urgencia para poderlas atender. Las necesidades pueden ser resueltas posteriormente, así como los recursos personales y sociales con los que cuenta la persona. Este paso implica la evaluación de las dimensiones o parámetros del problema, indagando en 3 áreas: pasado inmediato, presente y el futuro inmediato. Debemos hacer unas preguntas. La pregunta ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo ha pasado?, escuchando la narración de la persona. El componente número 3 es analizar las posibles soluciones. Para ello hay que preguntar qué es lo que la persona ha intentado hasta ahora, o lo que puede hacer, y proponer o identificar una o más soluciones o alternativas a las necesidades detectadas en el paso anterior. Tratar de identificar a la persona si se encuentra bajo el efecto de alguna sustancia o si padece alguna enfermedad mental, estando atentos siempre a los indicadores físicos que presenta la persona en su rostro y o en las extremidades, los elementos que se encuentran a su alrededor o los indicadores conductuales y emocionales como puede ser su lenguaje
o un lenguaje incoherente, apresurado, agresividad, euforia, incoherencia, percepción sensorial, angustia, ansiedad, nerviosismo o paranoia. La premisa básica es poner a la persona a hacer tanto como pueda por sí mismo, incluso si solo es para generar alternativas sobre una situación en particular. Hay que alentar a la persona a generar ideas acerca de las cuales puede dar el siguiente paso, es decir, a obrar a partir de sus fortalezas. Se puede generar una lluvia de ideas o alentar a explorar cómo las puede solucionar con las cosas en el pasado o partiendo de los elementos que puede procurar o tener en este momento. En el número 4 es asistir a la ejecución de los pasos concretos, ejecutar soluciones inmediatas y planteadas para satisfacer las necesidades inmediatas, ya sea con actitud facilitadora, con escucha activa o con una actitud directiva si la persona no es capaz de actuar en su propio beneficio. Solo cuando las circunstancias deterioran severamente la capacidad de una persona para actuar, el asistente toma un papel activo y directivo. Cuando no existe el peligro para sí mismo o para otros y cuando una persona, aunque esté perturbada emocionalmente, es todavía capaz de conducir a casa, hablar por teléfono con algún familiar o permanecer un largo fin de semana en esa casa. Entonces, el papel del asistente es más facilitador que directivo. Recordemos siempre que es importante estar atentos y orientar en caso de que se requiera salvaguardar la integridad o protección legal de la persona, asegurándonos de orientarle o acercarle a las instancias que corresponden para ello, según las leyes existentes del lugar donde nos encontremos. También, si se presenta ideación o riesgo de suicidio, debemos inmediatamente movilizar recursos de apoyo o seguimiento profesional para la persona, como lo es no dejarle solo hasta que llegue algún familiar o amigo y o derivarle a un servicio de urgencias en salud mental. 5. El seguimiento para verificar el progreso. El último componente implica extraer información y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el progreso. Es establecer un procedimiento para que el asistente y la persona estén en contacto en un tiempo posterior. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro cara a cara, por teléfono, videollamada o cualquier medio que acuerden. Es importante especificar quién llama a quién o quién visitará a quién, así como el tiempo y lugar para ello. Es decir, hay que establecer un contrato para recontactar. Los primeros auxilios psicológicos no concluyen sino hasta que tales procedimientos han sido acordados. El objetivo es completar el circuito de retroalimentación y determinar si se logran o no las metas de los primeros auxilios psicológicos, el suministro de apoyo, reducción de mortalidad y cumplimiento de enlace con fuentes de apoyo. Te voy a compartir algunas consideraciones prácticas que deberemos tener en cuenta al aplicar los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos. Primero, es útil hacer uso de los 5 componentes como un marco conceptual o un mapa cognoscitivo, solo para orientar la conducta del asistente. Los pasos no necesitan ocurrir de manera secuencial. En ocasiones comenzaremos hablando de soluciones y más adelante regresaremos a la definición del problema y luego volvemos a abordar las soluciones y así sucesivamente. La clave en todo momento es preguntarnos, ¿qué clase de contacto he logrado con esta persona? ¿Qué tan bien he examinado las opciones del problema? ¿Están en competencia las posibles soluciones con las necesidades ordenadas de modo jerárquico? ¿Qué acciones concretas necesita tomarse? ¿Quién las tomará? ¿Soy claro o clara con respecto al seguimiento? Así podemos pensar en los 5 componentes como un mapa cognoscitivo o guía para verificar las actividades que vamos realizando en cualquier momento durante el proceso de intervención. 2. Otro uso de los 5 componentes es auxiliar a los asistentes cuando la intervención parece empobrecerse. Así como este marco puede ayudar a un asistente en los pasos a seguir, también puede ser útil para diagnosticar las dificultades en proceso de asistencia, es decir, identificar las resistencias de una persona a discutir ciertas acciones concretas. La persona puede dar numerosos sí, pero o hablar acerca de cómo nada de lo sugerido funcionará. Esto con frecuencia es un indicador de que el asistente requiere más tiempo para explicar las dimensiones del problema o la necesidad de la persona o simplemente poner más atención para hacer un buen contacto con el paciente.
En muchas ocasiones, cuando la persona siente que no se le escucha o comprende, se resistirán a las tentativas de solución para el problema. Hay que identificar si debemos dedicar mayor tiempo para la exploración o trabajo de alguna área para distensar el proceso. 3. Entender que el primer auxilio psicológico es solo un primer paso hacia la resolución de la crisis. Este primer contacto puede durar algunos minutos o algunas horas. No obstante, no debemos perder de vista que el objetivo fundamental es lograr apoyo, reducción de la mortalidad y enlazamiento con otros recursos. Las circunstancias de intervención serán muy variadas de una persona a otra, así como también las frases y tipo de comunicación que utilicemos será funcional con algunos, pero con otros no, por lo que debemos ir ajustando nuestra intervención a lo que requiere cada caso. Siempre actuar con la visión de la estrecha e importante meta de restablecer el enfrentamiento de la persona hacia una resolución. 4. Estos lineamientos se pueden utilizar como una guía para el proceso de supervisión o autoevaluación, ya sea en instituciones públicas o de enseñanza, ya que nos permite supervisar el desempeño de practicantes o estudiantes y al mismo tiempo instruye sobre un modelo donde podamos realizar una autoevaluación del desempeño en las intervenciones que realicemos. Utilizar los primeros auxilios psicológicos para realizar esta evaluación realza la comprensión, así como la importancia de los factores que pueden influir en una crisis, como lo es el contexto social y emocional. Por otra parte, cómo estos deben ser considerados para ofrecer un apoyo efectivo. 5. Por último, el modelo de los primeros auxilios psicológicos puede utilizarse en la investigación para codificar el proceso de intervención en crisis de primera instancia en estudios de avance o resultados. Con mucha frecuencia se ha observado que las variables del proceso de intervención se especifican de manera inadecuada, ya sea de modo muy vago o muy amplio, o aún cuando son específicas, están incompletas. Estemos atentos a todos estos factores que intervienen en una situación de crisis. Podemos concluir que la asistencia de primera instancia es fundamental para salvaguardar la vida e integridad de una persona que llegó a sus límites de resolución de conflictos y se siente totalmente abrumada. Cualquier persona con preparación en este modelo que les hemos comentado puede ser asistente y brindar primeros auxilios psicológicos. Te invitamos a que realices o consultes los directorios de números y servicios de emergencias de tu comunidad y tenerlos siempre presentes y actualizados en caso de ser necesarios. Acércate a las instituciones que pueden apoyarte y orientarte. No podemos controlar lo que sucede alrededor de una situación, pero sí podemos apoyar en guiar cómo reaccionar y encontrar soluciones. La fuerza real de una persona no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y superarlo. La resiliencia se construye a través de enfrentar y superar los desafíos emocionales.